Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra sexta clase de este tercer bimestre. El capítulo que vamos a tener el día de hoy es el capítulo de funciones. Recordemos que la clase pasada hicimos ya relaciones y tienen una relación estos dos capítulos, claro que sí, porque toda función va a ser una relación, pero no necesariamente toda relación va a ser una función. Cuando tenemos nosotros que va a ser una función, cuando las primeras componentes de todos los pares ordenados deben ser diferentes. No existen pares ordenados con la primera componente igual. ¿Ya? Con la primera componente igual. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a ver esta función f, podemos darnos cuenta que el primer par ordenada es 3.4, la siguiente es 6.7, la siguiente es 8.1. No se repiten las primeras componentes. Si ponemos a analizarnos la segunda función g, podemos darnos cuenta que hay dos que sí se están repitiendo, el 5 y el 5. Pero en este caso sí es función porque la segunda componente también se repite. En otras palabras, estos son iguales. ¿De acuerdo? Aquí es en todo caso pues como si una no estuviese, ¿no? Por eso entonces la función g solamente tendría esas componentes. La siguiente función, la función h, aquí podemos decir de que esta no va a ser una función. ¿Por qué razón? Porque vemos que aquí se están repitiendo las primeras componentes y las segundas componentes son diferentes. Repito, no puede existir par ordenado con la primera componente igual y la segunda componente diferente. No existe. Ahora, al igual que en las relaciones, ¿qué cosa será el dominio y qué cosa será el rango? El dominio va a ser el conjunto formado por las primeras componentes. Por ejemplo, aquí, si nosotros analizamos el dominio, va a ser el conjunto de las primeras componentes, de aquello que estoy subrayando, ¿no? Por eso aquí aparece el dominio. Y el rango va a ser las segundas componentes, el conjunto formado por las segundas componentes, es decir, 7, 2, menos 10, ¿no? 7, 2 y menos 10. En este caso, profesor, ¿se puede repetir la segunda componente? La segunda componente sí se puede repetir en una función. Lo que no puede repetirse es la primera componente. Ahora, cuando tengamos nosotros valores numéricos, por ejemplo, si te piden f de menos 3, la función de menos 3, ¿qué cosa es lo que va a darse como respuesta? El de aquí. Así, mira. Así como aparece acá, ¿no? Si te piden f de menos 3, el resultado va a ser 4. Si te piden f de 5, el resultado será 8. Si te piden f de menos 2, el resultado será menos 1. Si te piden el valor de f de 10, el resultado será menos 7. Así de esta manera. Y de la misma manera, muchachos, cuando tengamos nosotros una representación gráfica de la función y te pidan de la misma manera, por ejemplo, f de 2, el resultado, así, si te piden f de 2, el resultado será 7. Si te piden f de 3, el resultado será 8. ¿Ya? Este va a ser el conjunto, A va a ser el conjunto de partida, y B va a ser el conjunto de llegada, o también conocido como el dominio, el conjunto A, y el rango de la función, el conjunto B. ¿Está bien, muchachos? Con todo este marco teórico vamos a empezar entonces a desarrollar nuestros problemas. Solución. Problema número 1. Te dice, calcula x más y si te dan la función. Si te dice que es una función, entonces lo primero que debes hacer es darte cuenta que no se debe repetir la primera componente. Entonces, este par ordenado y este par ordenado tienen la primera componente igual. Para que sea función, necesariamente las segundas componentes deben ser iguales. Por lo tanto, voy a tener aquí una ecuación donde despejando vamos a obtener el valor de x. De la misma manera aquí, podemos darnos cuenta que la segunda componente se repite. ¿Correcto? Entonces, la primera componente se repite, por lo tanto,
para que sea función, la segunda componente también debe ser igual. O sea, la segunda componente en un caso es y y en el otro es menos 1. Tenemos que y es igual a menos 1. A ti te están pidiendo la suma de esos valores. X más y será 3. Esa será nuestra respuesta. Vamos ahora con el siguiente problema. Solución. Te piden un medio por A y B. A ver, nuevamente vamos a analizar. Si te das cuenta, aquí tenemos nosotros dos pares ordenados donde la primera componente se está repitiendo, lo cual quiere decir que la segunda componente debe ser igual en ambos. Así de esta manera. Despejamos y tendremos que A vale 3. Ahora, lo mismo sucede con este par ordenado y este par ordenado. Vemos que la primera componente es menos 0,8 y en el otro par ordenado lo mismo, ¿no? Entonces, si las primeras componentes se repiten, entonces necesariamente las segundas componentes deben ser iguales. Así. El 5 pasa a sumar y tenemos que B va a ser igual a 2. Listo. A ver, continuamos entonces. ¿Qué cosa es lo que te piden aquí? Te piden un medio por la multiplicación de 3 por 2. A por B. Eso es 6. Resultado final, 3. El resultado final será entonces 3. Por último, vamos a desarrollar el problema número 4. Nuestro tercer problema. ¿Qué te dice? Te piden que calcules A, pero ¿quién es A? Ese es el detalle. Vamos a empezar a hallar acá. F de menos 8. ¿Quién será F de menos 8? A ver, F de menos 8. Miramos la flechita. 4 es. Ahora tenemos que calcular también F de 1. ¿Quién es F de 1? Mira la flechita donde se dirige. 1. F de 1 es igual a 1. Por último, F de 3 medios. ¿A qué será igual? Mira la flechita. A menos 2. Ahora, vamos a trabajar en A. Vamos a reemplazar los valores. Te dice F de menos 8 menos F de 1, que es 1, entre F de 3 medios, que es menos 2. A ver, 4 menos 1 es 3, menos 2 lo puedo expresar como menos 3 medios. Y ese sería mi resultado final, menos 3 medios. Vamos ahora con el problema número 6. Te dice que la función f va a ser 5x menos 3 para cuando x mayor a 1 y va a ser 2x más 3 para cuando x es menor o igual a 1. Entonces aquí tenemos que trabajar primero con cada uno de ellos. Lo que te están pidiendo es f de 2 más f de 0. Tengo que hallar entonces cuánto vale f de 2 y luego cuánto vale f de 0. ¿De acuerdo? Voy a escribir bien el 2 para que no genere ninguna confusión. ¿Listo? A ver, te dice f de 2. Vamos a trabajar f de 2. ¿Con quién trabajaremos f de 2? Necesariamente con él, ¿no? Porque 2, el valor de x, es mayor a 1. 2 es mayor a 1. Por lo tanto, vas a trabajar con esa función. Entonces, si trabajamos nosotros con esa función, diremos 5 por x, que es 2, menos 3. Resolvemos. Esto será 10 menos 3, o sea, 7. Listo. Hallamos el valor de f de 2. Vamos a hallar ahora el valor de f de 0. ¿Con quién trabajaremos f de 0? Con el siguiente, pues porque 0 es menor que 1. No es igual, pero es menor que 1. Por lo tanto, trabajamos con la siguiente función, 2x más 3. O sea, 2 por x, 2 por 0, porque x es 0, más 3. Resultado, aquí va a ser 0 y aquí el resultado será 3. Entonces el resultado aquí será 3. ¿Cuánto será la respuesta final? La suma
Lo que te están pidiendo es 10. Esa será entonces nuestra respuesta. Vamos ahora con el problema número 7. Te dice, el par ordenado pertenece a la función f de x más b. Es igual a x más b, te dice, ¿no es cierto? Pero te están dando acá un par ordenado. Y recuerda que en este par ordenado, la primera componente es el valor de x y la segunda componente es el valor de y. Ahora recuerda también que a f de x se le conoce como y. Y acá sería x más b. Si nosotros reemplazamos y es 6, x es 2, más b. ¿Cuánto será el valor de b, muchachos? Al ojo, b vale 4. Pero no es lo que te están pidiendo. A ti te están pidiendo b elevado al cubo. O sea, 4 elevado al cubo. Eso es 64. Y esa será entonces, muchachos, mi respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con el problema número 9. A ver, te dice, calcula el producto de los elementos del dominio de la función. Primero, te está indicando que es función. Te está indicando que es una función. A ver, ¿qué cosa quiere decir que es una función? Quiere decir que la primera componente no se puede repetir. Entonces, si la primera componente no se puede repetir, necesariamente este par ordenado y este par ordenado, ¿cómo van a ser? Necesariamente ellos van a ser iguales. Entonces diré, a al cuadrado debe ser igual a 4. Ahora, ¿qué valores puede tomar a más menos 2? ¿No es cierto? Más menos 2. O sea, a puede ser 2 elevado al cuadrado, que es 4, o también puede ser menos 2, porque menos 2 al cuadrado también te da 4. Entonces puede tomar dos valores. ¿Cuál será la respuesta? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, si nosotros indicamos que a es igual a 2, si nosotros indicamos que a es igual a 2, aquí sería 2, punto y coma 3. Y acá tenemos 2, punto y coma 5. ¿Qué nos podemos dar cuenta acá? Que las primeras componentes se repiten y las segundas no. Por lo tanto, no sería una función. Entonces, eso quiere decir que no puede ser 2. No puede ser 2. Entonces, si no puede ser 2, sí debe ser menos 2, ¿no? Sí debe ser menos 2. Pero vamos a comprobarlo. Si es menos 2, sería menos 2 y 3. Y por aquí 2. Está bien, ya no se repite. Vamos a colocar por aquí abajito nosotros nuestra función ahora. 1, punto y coma 4. La otra función será, si a vale menos 2, será menos 2, punto y coma 3. La otra función será 2, punto y coma 5. Y la otra función será 1, punto y coma 4. Pero ya no lo coloco porque se está repitiendo, ¿no? Ahora, te dice, calcula el producto de los elementos del dominio. Primero vamos a hallar el dominio de f. ¿Quién será el dominio de f? Los elementos, el conjunto de las primeras componentes, ¿no? Ese es el dominio. O sea, 1, menos 2 y 2. Ahora nosotros vamos a hacer la multiplicación. Por lo tanto, el producto de elementos es 1 por menos 2 por 2, eso es menos 4. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, borramos nuestra pizarra para ir a nuestro siguiente problema. Entramos ahora al problema número 10. Te dice, dada la función, nuevamente te mencionan que es una función, lo cual demuestra de que estos pares ordenados necesariamente van a ser iguales. Eso quiere decir que las segundas componentes van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces tendré que 3a va a ser igual a a más 4. Despejando, tenemos que 2a va a ser igual a 4 y a va a ser igual a 2.
Ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A. Ahora necesito hallar el valor de B. ¿Cómo hacemos eso? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar primero nosotros nuestra función. Por aquí tenemos 5.6. El otro es menos 2.3a, o sea 6. ¿Correcto? El siguiente es a al cubo. Nosotros sabemos que el valor de a es 2. Sería 2 al cubo, 8 menos 3, eso es 5. 5.b. Y el siguiente ya no lo coloco porque es el mismo, ¿no? Ya no lo coloco el siguiente. A ver, pero aquí te puedes dar cuenta que nuevamente tengo dos pares ordenados iguales. Si esta es una función, eso quiere decir que necesariamente el valor de b va a ser 6. Las segundas componentes deben ser iguales. Ahora sí podemos responder la pregunta. Te están pidiendo a más 2 veces b. Tú sabes que a vale 2 y 2 veces b será 2 por 6. El resultado final será 2 más 12, o sea, 14. Y esa, muchachos, será entonces nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase de funciones del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides que si hubiese dudas, puedes revisar el video, poner pausa cuando consideras pertinente para que puedas entender adecuadamente la resolución de los ejercicios. Otro detalle importante es que siempre trabajes con el libro abierto para que estés siempre verificando el marco teórico que tiene el libro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y por último, muchachos, y por último, recuerda también que si hay dudas pese al video, pese a las reiteradas repeticiones que puedes estar dando, puedes sistematizarlo y en unos minutos nos encontramos en la asesoría donde podré absolver las dudas que puedas tener. Sin más que decirte, me despido. Hasta la próxima, muchachos.